Hola, les doy la bienvenida a Consejo al Día, un espacio diseñado para que ustedes puedan conocer el trabajo de los concejales por Bogotá y sus habitantes. Estos son nuestros titulares. Hoy hablaremos de las decisiones judiciales del metro. ¿Qué opinan los concejales sobre el tema? El Cabildo estuvo presente en el simulacro distrital de evacuación. Además, les contaremos sobre los inconvenientes que ha tenido el alcalde Enrique Peñalosa para urbanizar a la orilla del río Bogotá. Bienvenidos. La bancada del Polo Democrático respetará la decisión que tome el Consejo de Estado sobre la demanda interpuesta por esta colectividad sobre la licitación del Metro de Bogotá. Espera que el Alto Tribunal estudie los pormenores de esta demanda. El presidente del Polo Democrático, concejal Álvaro Argote, aseguró que están a la espera de la decisión del Consejo de Estado sobre la demanda interpuesta por la colectividad y la no viabilidad del metro elevado con el compromiso de vigencias futuras y acatarán el fallo del Alto Tribunal. Este juez de la República decidiera que esta obra está en regla, pues nosotros acatamos lo que el juez diga. La bancada analizará la procedencia de los recursos ordinarios contra esta decisión y aportará todos los elementos necesarios para sustentar dentro del trámite judicial uno a uno los argumentos esgrimidos en el texto de la demanda. Si la licitación no se alcanza a hacer y en el siguiente gobierno que empieza dentro de 3 meses, el 1 de enero, ese gobierno tiene la autonomía para hacer la nueva contratación. Nosotros vamos a insistir en que la nueva contratación se haga con la modalidad de metro subterráneo. Según el cabildante, el Polo Democrático considera que hay bastantes irregularidades en el trámite de aprobación de la primera línea del metro de Bogotá y que el escenario de discusión judicial da los elementos para continuar la discusión jurídica. Los concejales Lucía Bastidas y Diego Molano celebraron que el Consejo de Estado no encontró ninguna razón para suspender la licitación de la primera línea del Metro de Bogotá. Freddy Guerra habló con los cabildantes. Lo que aseguró el Alto Tribunal es que no hay razones para suspender el documento COMPES 3900 del Acta 15 CONFIS distrital, el Acta 40 del Consejo de Gobierno distrital y el Acuerdo 691 de 2017, que significa que el metro continúa su marcha. Pues nosotros nos hicimos parte de las demandas que interpuso Claudia López y el Polo, porque nosotros consideramos que haciéndonos parte tenemos que defender el Metro de Bogotá y el Consejo de Estado nos dio la razón. No había necesidad de colocar medidas cautelares para un proyecto que cumple con los requisitos financieros, técnicos y legales. Lo que ahora esperamos es que el próximo 20 de octubre se pueda adjudicar libremente el metro y finalmente inicie una obra que hemos esperado por 70 años. Los cabildantes Diego Molano y Lucía Bastidas celebran esta decisión judicial a favor del metro. El Metro de Bogotá es una realidad para los bogotanos, el 65% lo está apoyando y el Gobierno Nacional Distrital ha trabajado de la mano con el Consejo de Bogotá para que tengamos por fin la primera línea del metro. Montémonos todos a esa primera línea y defendámosla, hagámosle control político. Según la concejal Lucía Bastidas, esta decisión es excelente noticia para Bogotá, quien hace años espera un metro decente para los ciudadanos. Y los cabildantes y funcionarios del Consejo de Bogotá participaron activamente del simulacro distrital de evacuación. Juan Carlos González nos trae todos los detalles. Bogotá no está exenta de un sismo o una emergencia de gran envergadura, por eso los capitalinos son conscientes de la preparación que se debe tener el momento de una catástrofe. De esta manera, el Consejo de Bogotá participó activamente del simulacro distrital. Los simulacros son fundamentales para preparar a las personas en caso de que se presente cualquier tipo de emergencia, para que se puedan salvar vías, para que la evacuación de los sitios públicos de los edificios se haga de manera ordenada, de manera organizada. La educación de los capitalinos en temas de emergencia sigue mejorando. Porque con la educación se aprende. Entonces esperamos que estos eventos le enseñen a la gente a comportarse ante una situación de estas. Estas actividades también buscan llevar a los ciudadanos a tener un ensayo sobre cómo salir de un lugar de manera segura ante una posible emergencia. El Consejo de Bogotá y la Administración Distrital realizaron un reconocimiento a la Policía Nacional que diariamente salvaguarda la integridad de los cabildantes y funcionarios de la corporación.
La presidenta del Consejo de Bogotá, Nelly Patricia Mosquera, y el secretario de Seguridad, Jairo García, reconocieron la labor de los uniformados que diariamente salvaguardan la seguridad de los cabildantes y funcionarios del Consejo Distrital. A cada uno les fue entregado un bono de bienestar en agradecimiento por la labor que realizan a diario. Ellos salvaguardan nuestras vidas y pues cuidan toda el área administrativa y a diario lo hacen, y para nosotros es un honor poderles reconocer y decirles gracias a ellos y a sus familias. Hemos apoyado este proyecto de acuerdo para estos beneficios, sino que hemos apoyado también el tema de las casas fiscales, de tener privilegios frente a la utilización de los servicios de la ciudad, que puedan tener las familias también otro tipo de beneficios, porque definitivamente ser policía en Bogotá tiene un cierto grado de complejidad importante. Destacar la labor de la Policía Nacional se convierte en el mejor escenario para seguir contribuyendo con la seguridad y el desarrollo de la ciudad. El juez tercero administrativo de Bogotá otorgó medidas cautelares y suspendió provisionalmente los efectos jurídicos de la resolución 1631 del 9 de noviembre de 2018. ¿En qué consiste esta medida cautelar que le impide al alcalde Enrique Peñalosa urbanizar el borde del río Bogotá? Freddy Guerra nos cuenta más. La concejal María Fernanda Rojas vio con buenos ojos que el juez tercero administrativo otorgara medidas cautelares y suspendiera provisionalmente al distrito para urbanizar el borde del río Bogotá. Un grupo de ciudadanos que son del Comité de Verificación del Fallo del río Bogotá, que es gente que defiende las causas ambientales y que ha estado metida en este tema, puso una demanda con apoyo nuestro para esa resolución, porque consideraba, yo también lo considero, y el juez nos da la razón, que por la vía de una resolución usted como distrito no puede cambiar un mapa de riesgos por inundación. Muchos ciudadanos aplauden esta decisión del juez. ¿Y cuál es el paso a seguir en este caso? Pues mira, yo creo que por una parte es ovicia el proceso de discusión del POT, porque ese cambio lo utilizaron para eliminar esa zona de manejo y protección después, con una resolución un año después, y eso fue lo que ya trajeron aquí a la discusión del POT y fue lo que llevaron a la concertación de la CAR. La CAR aprobó en concertación ese proyecto que llevó el distrito, que incluye una resolución que hoy ya ha sido declarada nula, y todo lo que se basó en esa resolución pues no tiene validez. Entonces creo que eso le pone un problema serio a la discusión del POT. Rojas indicó que por tal razón anticipó que acudirá a todos los medios necesarios para suspender la resolución 497 de 2019. Los voceros de las bancadas de los diferentes partidos acordaron la discusión y votación del plan de ordenamiento territorial con sus respectivas modificaciones, pese a la semana de receso que tendrá el Cabildo entre el 6 y el 12 de octubre. Algunos están en contra de esta decisión. Está muy ajustado de tiempos, no era necesaria la semana de receso, es un exabrupto en medio de una discusión en donde está de por medio de que se saque o no por decreto del alcalde. Hemos sugerido que dicho plan, después de haber sido discutido con mucho juicio, se vote por parte de los concejales antes del 27 de octubre. Esto es para asegurar la transparencia. El concejal Roger Carrillo del Partido Conservador aseguró que esto no será impedimento para votar el POD antes de elecciones. Este es un plan de ordenamiento territorial muy importante. La bancada del Partido Conservador pues tiene la firme decisión de que salga aprobado en el Consejo de Bogotá. El estudio del proyecto y las ponencias del Plan de Ordenamiento Territorial continúan su discusión en el Consejo de Bogotá. Cada vez son más los bogotanos que deciden tomar la bicicleta como medio de transporte, motivados por temas como la movilidad, el medio ambiente y la salud, entre otros. Por eso, desde el Consejo de Bogotá se creó la bancada de la bici, con la idea de brindar la infraestructura, la seguridad y las garantías a los biciusuarios. Una de las principales razones por las cuales hemos venido trabajando desde la bancada de la bicicleta es posicionar a la bicicleta como parte del sistema de transporte de Bogotá. Estamos pasando de tener algo menos de 400 a tener hoy más de 500 kilómetros de ciclorrutas, que hoy tenemos cerca de 1 millón de viajes diarios en bicicleta. Esto lo que está haciendo es que Bogotá se convierta en la revolución de la bicicleta en todo el país, en América Latina.
no es un transporte alternativo solamente, sino que es un transporte que está trayendo economía, que está trayendo salud, bienestar a la movilidad de cada uno de los bogotanos. Tenemos varios acuerdos de ciudad. El primero, un programa de parquea tu bicicleta, que nos están garantizando que los ciclistas tengan unas mejores condiciones, tanto de seguridad como de logística en toda la ciudad. Dos, creamos la Semana de la Bicicleta, que ya venía realizándose de tiempo atrás, pero la institucionalizamos para que el distrito le metiera recursos. Tres, generar estímulos a los funcionarios públicos para que utilicen la bicicleta de manera recurrente. Un registro que nos va a permitir, cada vez que se pierde una bicicleta y sea recuperada por parte de la policía, sepamos a quién se le tiene que devolver. Desde la bancada de la bicicleta hemos trabajado por la marcación de las bicicletas. Esto es algo que traerá participación ciudadana, hará que las decisiones que se tomen tengan también participación de la ciudadanía. Desde el Consejo de Bogotá vamos a seguir generando oportunidades, generando mejoras, generando políticas que nos permitan que la bicicleta sea la reina de la movilidad. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter @Consejo de Bogotá y en Facebook Consejo Distrital. También para que continúen con nosotros, ya que después de esta breve pausa les traeremos el debate de la semana. Bienvenidos al debate aquí en Consejo al Día. Hoy nos acompaña el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, y queremos hablar de un tema de los más sentidos para la ciudadanía. Y es que mucha de la audiencia de este programa alguna vez ha tenido que ir a un hospital público o tendrá que ir a lo largo de su vida, y queremos saber con qué se encontrarán. Y allá va la primera pregunta, concejal Manuel Sarmiento, bienvenido. Carlos, muchas gracias por su invitación. Un saludo también a todos los televidentes. Y bueno, lo que han visto la inmensa mayoría de los usuarios de los hospitales públicos después de la reforma que hizo la administración de Peñalosa, mediante la fusión de 22 hospitales públicos para la creación de 4 grandes subredes, que definitivamente son los 4 hospitales públicos que quedan en la ciudad, es primero un recorte sistemático de los servicios de salud. Bajo un criterio de rentabilidad financiera y bajo la excusa de agrupar todos los hospitales en 4 grandes subredes, lo que ha hecho la administración del alcalde Peñalosa es cerrar más de 625 de servicios de salud por toda la ciudad. ¿Por qué digo que es un criterio de rentabilidad financiera? El secretario de Salud, el doctor Morales, lo explicó en alguna entrevista en El Espectador cuando inició todo este proceso. Él decía que no necesitaba tener 4 hospitales cada uno con un cardiólogo, que era mejor tener un solo hospital con un cardiólogo y así se ahorraba unos pesos. Y por supuesto, al hacer eso, pues se ahorra unos pesos, pero el problema es que afecta el acceso a los servicios de salud de las personas, porque antes podían ir recorriendo una menor distancia a un lugar más cercano a sus residencias a recibir los servicios que requería, ahora le toca recorrer mayores distancias. Y también esto genera mayor congestión de los servicios. Le voy a poner un ejemplo para que se entienda. Yo he hecho una visita por los distintos hospitales de la ciudad. En el Hospital del Tunal existía antes el servicio de pediatría y de ginecobstetricia. Eso lo cerraron y todo lo concentraron en el Hospital de Meissen. ¿Qué ha sucedido en Meissen? Primero, que las personas que viven en Tunjuelito y antes tenían que ir al Tunal, pues ahora le toca ir hasta Meissen, más costos de transporte, etcétera, más las distancias son más largas. Pero, por ejemplo, en Meissen ya se ve una alta congestión, no solo en urgencias, sino en los servicios de pediatría y ginecobstetricia. Yo he mostrado y he denunciado con fotos, con fotografías, como en Meissen, en una incubadora meten hasta 3 bebés. Eso es inaceptable. Entonces, esto lo que ha hecho es, bajo el criterio financiero, empeorar las condiciones de acceso de los servicios de salud en la ciudad. Eso es lo principal que han venido enfrentando los usuarios, además de la altísima congestión en las salas de urgencias, de lo cual podemos hablar también ahora. Esta fue una fórmula de la alcaldía de Enrique Peñalosa que, entre otras cosas, sí tiene que ver con hacer más eficientes los servicios de salud en la ciudad, pero también tenía que ver con esto de disminuir los índices de corrupción, que bueno, tenemos un lastre bastante grande en términos de lo que tuvo incluso un capítulo en el carrusel de los contratos. Cuando usted me hablaba del hospital de Meissen, recordamos aquellas cenas fastuosas en el hospital de Meissen que atiende a población muy vulnerable. ¿Funcionó al menos para controlar esos índices de corrupción que había tan elevados o no?
Pues aquí se han hecho una serie de debates de control político sobre el tema de la compra específicamente de medicamentos y se ha mostrado cómo siguen los problemas de sobreprecios en la compra de medicamentos, se le siguen comprando los mismos que existían antes a los mismos proveedores que existían antes que han sido denunciados o cuestionados por temas de irregularidades en esa contratación. Nos prometieron que se iba a hacer una operación centralizada de adquisición de insumos para los hospitales, esto todavía no ha funcionado, todavía no existe eso funcionando. Porque esa era la herramienta. Esa era la herramienta, digamos, para controlar no solo la corrupción, sino para generar lo que en economía se llama economías de escala, o sea, para comprar más grandes cantidades, lo que hace que cada unidad se le reduzca el valor. Pero eso todavía no ha entrado en funcionamiento y siguen los cuestionamientos por sobreprecios en el pago de distintos insumos. Además, se han presentado dificultades administrativas para la adquisición de insumos. La Personería ha hecho una serie de informes o publicado una serie de informes en donde se señala que los hospitales públicos no tienen los insumos suficientes para funcionar, porque como se concentra toda la administración o se centraliza, eso ha generado un problema en muchas ocasiones de desabastecimiento de insumos. Incluso uno de los cuestionamientos de la Personería es muy grave y es que en el Hospital del Tunal una paciente materna falleció debido a que en ese momento que tenía que ser atendida no contaba ese hospital con los insumos suficientes. Nosotros vivimos no solo en Bogotá, sino en el país una crisis durísima que mucha gente seguramente recuerda, y es las largas filas en las urgencias, algunas veces con resultados trágicos de personas que no alcanzaban a llegar a ser atendidas y morían, los pasillos de los hospitales llenos de personas. ¿Cómo está esto ahora? ¿Cómo lo ha encontrado? Igual, en el caso del hacinamiento, la sobreocupación en las salas de urgencias sigue el mismo hacinamiento, eso no ha disminuido. Frente a esto he tenido un debate con el secretario Luis Gonzalo Morales sobre esto y otros temas. Yo lo he acusado de él de decir muchas mentiras, de sacar pecho con cifras que no corresponden con la realidad. Incluso tuvimos un enfrentamiento en medio de una tutela que le interpuso en mi contra para que rectificara sobre unas denuncias que hice sobre las falsas utilidades de Capital Salud y salí victorioso de ese proceso. No tuve que rectificar, entre otras cosas, porque tengo una serie de pruebas que demuestran mis afirmaciones. Pero en el tema del hacinamiento, el secretario de Salud ha dicho en varias ocasiones que ellos han logrado reducir el hacinamiento de las salas de urgencias. Yo he visitado los hospitales públicos, esto no es cierto, pero además la Personería este año publicó un informe en donde señala que el hacinamiento no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado y que la inmensa mayoría de los hospitales públicos de la ciudad, sus salas de urgencia, siguen con un problema grave de hacinamiento. ¿Cuál es el truco del secretario Morales? Lo dice la Personería. Se inventaron una nueva metodología para medir la sobreocupación de las salas de urgencias. Entonces, las sillas, esas reclinables y las sillas de plástico que ponen en los pasillos, lo cuentan como capacidad instalada. Y al aumentar la capacidad instalada, no importa que sean esos pasillos y en esas sillas, pues reducen los índices de sobreocupación. Es una trampa, digamos, metodológica. Yo en alguna ocasión le cuestioné al secretario Morales ¿y de dónde sacó esa metodología? Y me dijo, no, la tomamos de unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y dije, ve, tan raro, y me puse a buscar qué decía la Organización Mundial de la Salud sobre eso. No tiene nada, y lo que sí encontré fue un estudio que hizo la misma Secretaría de Salud en el año 2017, en donde de manera expresa dice, no vamos a tomar ninguna metodología internacional para medir la sobreocupación de las salas de urgencias, nos vamos a inventar la nuestra. Inventándose la nuestra, por arte de magia, lograron reducir la sobreocupación. Son las típicas mentiras del secretario de Salud, con lo cual busca sacar pecho ante los medios de comunicación, pero que en realidad no hace, o eso no demuestra que se esté mejorando el acceso a los servicios por parte de los usuarios. Hablando en términos médicos, concejal, esa enfermedad se volvió crónica y no la estamos tratando bien, estamos tratando de tratarla con ibuprofeno, básicamente. Sí, es crónica porque cuando uno tiene, el problema es de déficit de camas. Entonces esto se puede, digamos, enfrentar de dos maneras. Una forma estructural es con mejor y mayor infraestructura de salud. Esta administración, aunque prometió ser muy eficiente en la contratación no solamente de más hospitales públicos, también prometió contratar 4 servicios de urgencias. Eso está en nada. De 6 hospitales nuevos que prometió, solamente van en proceso de estructuración 3 hospitales. Algunos ya están en licitación, pero no va a cumplir con la meta tampoco de construir los 6 hospitales. En lo de la infraestructura de los famosos centros de atención prioritaria en salud, prometió construir 40 nuevos CAPs y lo que han hecho llevan 0.
y lo que han hecho es cambiarle a los antiguos centros de salud como los CAMIs el letrero, le quitan CAMI, le ponen CAPS y con eso entonces ya presentan que están cumpliendo las metas. Entonces va muy atrasado el problema de la infraestructura. No se ha resuelto lo de la segunda torre de Mason, eso debería habilitarse, hay que hacer unas adecuaciones. No se ha resuelto el problema de la torre de la central de urgencias del hospital de Kennedy, el CAMI histórico que ahora se denomina CAPS del Diana Turbay tampoco. Todo estas medidas acabaron de echar para atrás un proyecto de construcción del CAMI del Diana Turbay. Entonces ha sido bien ineficiente esta administración en lo que tiene que ver con la adecuación y estructuración de proyectos de infraestructura de salud. Evidentemente, si no se amplía la infraestructura pública de salud, pues vamos a tener el mismo problema del hacinamiento en urgencias, y lo otro es tener una atención más domiciliaria de los pacientes y de las personas para que no tengan que ir a los servicios de urgencias, y en eso tampoco pues se ha avanzado mucho en esta administración. Yo quisiera enfatizar en el asunto de los centros de atención prioritaria porque es vital literalmente para la gente. No es un poco, y es la defensa que se hace un poco de la Secretaría de Salud en el sentido de, está bien, la infraestructura no es la más adecuada porque no la renovamos, pero sí cambiamos un poco el método y las personas pueden llegar a acceder más oportunamente a los servicios de salud, ¿o eso no cambió en general y pusimos un letrero, digamos? No mucho, digamos, primero, esos son infraestructuras que ya existían antes, como los CAMIs o las UPOS. Esos prestaban unos servicios. Los CAMIs, por ejemplo, prestaban urgencias 24 horas los 7 días a la semana. Les cambian el letrero, no hacen grandes adecuaciones en materia de infraestructura y cambian el componente, lo que se denomina el portafolio de servicios. Entonces, en algunos cierran unos servicios, abren otros, en algunos hay más servicios que existían antes, en algunos otros hay menos servicios. Por ejemplo, cuando inició este programa, la gente se quejó mucho porque en esos nuevos CAPS que estaban cambiando los CAMIs por CAPS, no se establecían servicios de urgencias las 24 horas, los 7 días a la semana. Eso pues molestó mucho a la gente, mucha gente protestó y obligó a la administración a que mantuviera ciertos servicios de urgencias. Pero esos cambios, digamos, no han atendido o son absolutamente insuficientes, y si uno lo ve en una perspectiva general, básicamente tenemos la misma infraestructura, algunas con menos servicios que otras con un poco más de servicios, pero digamos no hay un cambio sustancial en lo que tiene que ver con esto. ¿Para quiénes está dirigida la infraestructura pública hospitalaria? Porque las personas que están, digamos, en el régimen contributivo en general pueden ir a sus propios consultorios o a los consultorios de sus IPS. ¿Para quiénes está dirigida esa infraestructura? Es principalmente para los afiliados del régimen subsidiado de salud, que son básicamente los afiliados a Capital Salud. Una de las cosas que hay que definir bien o que se debería promover es cómo los hospitales públicos también logran atender a las personas que están afiliados a las EPS privadas, al régimen contributivo, porque mira esto tan extraño, Carlos. Muchas personas del sur están en el régimen contributivo y para ser atendidos en IPS privadas les toca viajar hasta el norte, porque en el sur está concentrada la oferta pública, hay muy poca oferta privada. Si es más fácil para esas personas del régimen contributivo ser atendidos en el sur, en los hospitales públicos, debe promoverse un programa que obligue prácticamente a las EPS privadas a contratar con los hospitales públicos y a pagarles debidamente y demás. Eso debería ser, digamos, uno de los planteamientos que debería hacerse la próxima administración, porque mejoraría el acceso a los servicios de salud, reduce, digamos, distancias, costos de movilidad, etcétera, y también mejoraría la situación de los hospitales públicos. En conclusión, concejal, muy rápidamente, persiste la corrupción. Hay todavía persisten los cuestionamientos en lo que tiene que ver con cuestionamientos alrededor de medicamentos y demás, y hay cosas que yo considero que son que tienen que ver con la corrupción, como el tema de las falsas utilidades de Capital Salud. ¿Y el problema de la ineficiencia es el problema crónico, digamos? Sí, pero yo creo que el fundamento, el crónico, el problema, la causa fundamental de todo esto es el sistema de salud que hay en Colombia. El de la Ley 100, el de la intermediación financiera, yo creo que definitivamente eso fracasó, los escándalos de corrupción, la ineficiencia, la mala atención a los usuarios, la poca financiación y promoción de programas de salud pública, de prevención y promoción de la salud. O sea, se requiere, por supuesto, una política adecuada en el distrito, pero hay que unirnos todos para exigir un cambio en el régimen general, en el Sistema Nacional de Salud, que es el perverso negocio de la Ley 100. Pues bien, este es un acercamiento en profundidad a un problema que en verdad toca a todos y que tiene muchísimo de fondo. Es un problema que sobrepasa a Bogotá, bien lo ha dicho el concejal Sarmiento en sus conclusiones, y nos seguirá tocando. La infraestructura en buena medida hace falta para la gran mayoría de las personas vulnerables, pero sobre todo la ineficiencia en la prestación de los servicios cala fuerte en lo que tiene que ver con la salud de ustedes y de nosotros, todos los bogotanos. Agradecemos su compañía en nuestro programa Consejo al Día y les recordamos que si se perdieron algún momento de este capítulo, pueden revisar la emisión completa en nuestro canal de YouTube El Consejo de Bogotá en TV.
Nuestra próxima cita es el martes de 7 a 7:30 de la noche para revisar los temas que más les interesan a los bogotanos. Hasta entonces.